Luis del Pino es Radio Libertad. Hola, muy buenos días y cordial saludo para todos. Comenzamos con la información de este martes 17 de marzo contándoles que Italia estudia volver a la energía nuclear 40 años después de haberla abandonado tras el desastre de Chernóbil. El gobierno de Giorgia Meloni mantiene conversaciones con Francia, Canadá, Estados Unidos y Corea del Sur sobre reactores de nueva generación. El principal motivo es económico. Italia tiene los precios de electricidad mayorista más altos de Europa por su dependencia del gas en los ciclos combinados. El programa nuclear nacional está previsto para 2027, aunque la construcción de reactores podría demorarse muchos años más. El mayor obstáculo es la ciudadanía italiana. En 1987 votó contra la nuclear tras Chernóbil y en el 2011 rechazó con un 94% de votos el plan de Berlusconi para recuperarla. Meloni confía en que la crisis energética y el impacto en el bolsillo de los ciudadanos hayan cambiado la percepción. Von der Leyen refuerza ese argumento desde Bruselas, donde pidió esta semana que no se cierren más reactores existentes y calificó el abandono de las nucleares de error estratégico. Bueno, la Unión Europea es esa cosa tan amorfa que se dedica a impulsar políticas que luego tiene que cancelar. Por ejemplo, el tema antinuclear. Evidentemente las cosas no se hacen porque sí. ¿Quién fue el que impulsó todo el discurso antinuclear en Europa? Pues la Unión Soviética metió muchísimo dinero en movimientos supuestamente ecologistas para denunciar el uso de la energía nuclear y consiguió que en toda Europa calara esa sensación de que lo nuclear es un peligro. En realidad lo nuclear no es nada peligroso, salvo en países comunistas. ¿Recuerdan ustedes la central japonesa de Fukuyama? Oiga, pues, en fin, hubo un enorme problema debido a un maremoto, porque ninguna central nuclear está diseñada para resistir. Pues tampoco fue para tanto. ¿Por qué? Pues porque estamos en Occidente, Japón es parte de Occidente y en Occidente se construyen las cosas con medidas de seguridad, con salvaguardas. ¿Dónde fue lo nuclear un problema? En Chernobyl. Por cierto, si no han visto ustedes la miniserie sobre Chernobyl, véanla, extraordinaria. En Chernobyl, pues como pasa en los regímenes comunistas, se dedicaron a construir centrales nucleares con un trozo de plastilina. Claro, pues pasó lo que pasó. Pero es problema del comunismo, no de las centrales nucleares. Las centrales nucleares en Occidente, todas funcionan de manera segura. Pero en Europa Occidental pues se impuso el discurso antinuclear gracias al dinero inyectado desde la Unión Soviética, que al final terminó derivando en la creación de partidos verdes, etcétera. Y como resultado, pues solo hay un país, Francia, donde se ha apostado por la energía nuclear sin ningún tipo de reserva. En el resto de los países el discurso antinuclear fue calando y al final resulta que Europa, pudiendo ser autónoma en términos energéticos, pues es dependiente del exterior, dependiente del gas natural licuado que importa de Rusia o de Estados Unidos, dependiente de los hidrocarburos que importa desde, por ejemplo, petromonarquías del Golfo. Alguien invirtió mucho dinero en hacer que Europa se volviera dependiente energéticamente y estamos viendo las consecuencias. Pagamos una energía muchísimo más cara que la que puede pagar un americano, con las consiguientes consecuencias, como por ejemplo que nuestras empresas sean mucho menos competitivas y estén cerrando ante el empuje de empresas americanas, de empresas chinas. Bueno, ahora parece que por fin Europa intenta tímidamente dar marcha atrás, pero
puede dar marcha atrás teniendo a los mismos responsables que insistieron en el desarme energético. ¿Puede una von der Leyen, que votó en su día a favor de cerrar las centrales nucleares en Alemania, venir ahora con el cuento de que Europa se equivocó? Se equivocó ese ente, Europa, no ella, por Dios, Europa. No, hombre, no, se equivocó usted y debería irse a su casa precisamente porque ha empobrecido a Europa con sus políticas. En Italia, Meloni intenta revertir esa política antinuclear. Ahora los mini reactores nucleares de nueva generación son más baratos, más seguros, más prácticos y por tanto se puede hacer mucho porque Europa tenga otra vez una autonomía energética. Pero además, pues hay otra cosa que es de cajón. Si tenemos centrales nucleares que están funcionando y no presentan riesgos de funcionamiento, lo lógico es alargar su vida útil todo lo más posible. Es lo que están haciendo numerosos países, por ejemplo, Bélgica. Ursula von der Leyen ha pedido que no se cierren centrales nucleares que están aportando energía. ¿Quién en su sano juicio las cerraría? Pues, por ejemplo, alguien que esté cobrando para empobrecer a su país. No miro a nadie, Pedro Sánchez, o que lo haga por motivos ideológicos, lo de empobrecer a su país. Bueno, Europa tiene un grave problema de definición. ¿Qué quiere ser? Pues creo que realmente lo único que une a muchos políticos europeos es el deseo de empobrecer a Europa y de hacerla cada vez menos libre. Porque luego en el resto de las cosas eso se plasma lo mismo en A que en lo contrario de A. Escuchen lo que dice ahora el primer ministro belga. Pide normalizar las relaciones con Rusia. El primer ministro belga, Bart de Wever, abrió una grieta en Europa al pedir normalizar las relaciones con Rusia para recuperar el acceso a energía barata. Lo hizo en una entrevista publicada este fin de semana, argumentando que Europa no puede presionar militarmente a Putin sin el apoyo de Estados Unidos y asfixiarles económicamente. Bélgica se suma así a Hungría y Eslovaquia, que ya bloquean el préstamo europeo de 90.000 millones para la reconstrucción del oleoducto ucraniano. La propuesta fue rechazada de inmediato por el comisario europeo de energía, Dan Jorgensen, quien asegura que no importaremos ni una sola molécula de Rusia. Incluso el ministro de Exteriores belga, Maxime Prévost, contradijo públicamente a su propio primer ministro. La crisis llega en el peor momento. El cierre del estrecho de Hormuz por Irán ha disparado los precios del petróleo y reabierto el debate sobre la dependencia energética europea. ¿Cómo llamamos a alguien que te dice una cosa y al cabo de 3 minutos te dice lo contrario? Pues podemos llamarle mentiroso, podemos llamarle inconsistente, podemos llamarle esquizofrénico. Bueno, Bélgica está pidiendo ahora normalizar las relaciones con Putin, cuando Europa ha hecho caballo de batalla de presentar a Putin como el enemigo de Europa, por encima de cualquier otro, por encima de China, por encima del islamismo. Putin era el enemigo. Y ahora de repente hay que normalizar relaciones con Putin. La Unión Europea se ha pasado años intentando tumbar al gobierno húngaro de Orbán, acusándole de ser próximo a Putin, porque el gobierno húngaro de Orbán le compra el gas a Putin, porque tampoco tiene otra manera de conseguirlo. Y entonces ahora resulta que el primer ministro belga dice que hay que normalizar relaciones con Putin y comprarle gas. ¿En qué quedamos? Pues quedamos en algo muy sencillo. El objetivo ha sido siempre empobrecer a Europa y recortar sus libertades. A eso se dedica la cúpula de la Unión Europea. Y para ello, pues son capaces de estarse 3 años hablando de que Putin es el enemigo mientras le compraban gas a cascoporro y hablando de, pobres ucranianos, vamos a ayudarles con nuestros préstamos y nuestro dinero. Me gustaría saber cuánto se ha quedado por el camino de ese dinero de la ayuda a Ucrania.
y por otro lado comprándole a Putin hidrocarburos para que comprara armas con las que matara a esos ucranianos a los que nosotros decíamos que queríamos proteger, porque Putin, ese al que le comprábamos hidrocarburos, era muy malo. Llegó Trump y dijo, se acabó. Primero, esta guerra, aquí parece que hay alguien interesado en prolongarla lo más posible de forma artificial. Aquí meto un inciso mío, quizá porque había mucha gente robando del asunto y les interesaba que esa guerra fuera eterna. Y dice Trump, no tiene sentido que estén ustedes diciendo que están con Ucrania y al mismo tiempo comprando gas a Putin. A partir de ahora me lo compran a mí. Y dices, hombre, menos mal, alguien que es coherente. Si estamos apoyando a Ucrania, pues entonces no podemos estar financiando al enemigo de Ucrania. Bueno, pues llega Trump, hace eso, y entonces ahora empiezan a surgir voces en Europa diciendo que no, que hay que normalizar las relaciones con Rusia. Ah, vaya, porque el objetivo realmente siempre ha sido seguir comprándole hidrocarburos a Putin. Eso de ponerse en manos de los americanos, ¡ay, por Dios, nos vamos a convertir en vasallos! No, ya somos vasallos. Y mientras no lo comprendamos, mientras pretendamos ejercer de gran potencia en una especie de tercera alternativa a democracias, dictaduras, y en medio nosotros, jugando a dos barajas. Me temo que eso se ha acabado hace mucho tiempo. Estamos ya, como dirían algunos, en otra pantalla. Bueno, el caso, que le ha contestado el comisario de no sé qué al primer ministro belga que no, que ni hablar de normalizar relaciones con Putin y que no le vamos a comprar ni un gramo de hidrocarburos. Y dices, anda la leche, pero si les hemos estado comprando todo durante 3 años y ahora de repente no. ¿Por qué lo ha exigido Donald Trump? Bueno, pues nada, bien. Está bien que empecemos a obedecer órdenes lógicas. En fin, qué lío todo en la Unión Europea. Hace falta resetear y volver a los tiempos donde éramos un grupo de países soberanos, cada uno de los cuales hace lo que le da la gana en temas de política exterior y en temas de política general, y luego lo que hay, eso sí, es libre tránsito de personas, mercancías y servicios. Eso debería ser la Unión Europea. Bueno, Feijóo advierte a Vox. Bueno, dicho así suena, en fin, como muy épico. Realmente estamos simplemente en el cruce de mensajes previo a la negociación. Alberto Núñez Feijóo lanzó este lunes una advertencia directa a Vox tras las elecciones de Castilla y León durante su comparecencia en la Junta Directiva Nacional del Partido Popular. No se puede hacer a los españoles cautivos de una estrategia de ningún partido. Jugar con la gobernabilidad de Extremadura y de Aragón para hacer campaña en Castilla y León no lo merecen ni los votantes del PP ni lo merecen los votantes de Vox. Y espero que a esta estrategia no se una ahora la gobernabilidad de Castilla y León para hacer campaña en Andalucía. Digo ya, y lo digo con todo el respeto, que ya está bien, porque ya le fallamos a la gente en julio de 2023 y no podemos volver a fallar. El líder popular exigió acuerdos de gobierno en Extremadura, Aragón y Castilla y León y advirtió de que no se puede hacer a los españoles cautivos de la estrategia de ningún partido. Feijóo denunció que Vox ha bloqueado la gobernabilidad sin dar razones de fondo y acusó al partido de Abascal de usar las negociaciones como campaña electoral permanente. Nosotros hemos puesto nuestras cartas boca arriba para que todo el mundo sepa cuál es la posición del Partido Popular. Y voy a decir algo que me parece importante. Hoy nadie conoce ninguna objeción de fondo a esas líneas por parte de Vox. Ninguna. Nadie ha señalado que hay en ellas algo incompatible con sus posiciones. Nadie ha dado razones para bloquear. Solo se han puesto excusas y creo que ya está bien.
Por último, el líder del Partido Popular también cargó contra el gobierno de Pedro Sánchez, al que acusó de moverse con discursos de miedo y mentira, y recordó que recibir felicitaciones de Hamas, los ayatolás y los hutíes le inhabilita para hablar de paz y derechos humanos. Pero, Alberto Núñez Feijóo, tienes más cara que espalda. Dice, este es como Ursula von der Leyen, dice Ursula von der Leyen, Europa se equivocó con la energía nuclear. Europa, no ella. Dice Feijóo, en 2023 fallamos a la gente. No, un momento, fallamos no. Falló usted. Usted y sus medios a sueldo. Yo no. Yo en 2023 advertí lo que estaban ustedes haciendo, que era suicida. Y durante la campaña electoral de 2023 lo dije, Vox está en ese tramo entre el 10 y el 20%, donde es crucial que se acerque lo más posible al 20%. Cuanto más suba Vox, incluso aunque sea en detrimento del PP, más escaños gana el conjunto del centro-derecha, porque entre el 10 y el 20% la pendiente de subida es de 6 escaños cada 1%. Mientras que por encima del 20%, que es donde estaba el PP, la pendiente de subida o de bajada es de 3 escaños. Yo advertí, y lo razoné matemáticamente en las redes, y denuncié la campaña suicida en la que usted y sus medios nos embarcaron a los españoles, con la estupidez aquella de el efecto Feijóo, con aquellos medios difundiendo encuestas que le daban a usted hasta 160 escaños, intentando por todos los medios que Vox bajara lo más posible sin darse cuenta o dándose cuenta de que cuanto más bajara Vox hacia el 10%, más se reducía el total de escaños de la derecha. Y ahí estuvieron ustedes machacando hasta 2 días antes de las elecciones, con supuestos estudios matemáticos que decían que Feijóo estaba en 165. Perdone, pero en 2023 no nos equivocamos. Se equivocó usted y sus medios a sueldo. En 2023 fueron usted y la gente de su partido los que se dedicaron a amplificar las críticas de la izquierda hacia Vox. Fue una María Guardiola la que acusó a los de Vox de ser machistas, homófobos. Fue Juanma Moreno Bonilla el que dijo que Vox tenía un puntito de homofobia, contribuyendo así todos ustedes a que la izquierda demonizara a Vox y movilizara a su electorado. Fueron ustedes los que nos condenaron a 4 años más de Pedro Sánchez. No nos equivocamos así en general todos. Se equivocaron ustedes en concreto. El Partido Popular y todos los pedorros a sueldo del Partido Popular que se dedicaron a difundir paridas antes de las elecciones de 2023. Así que no se me ponga campanudo, querido. Algunos avisamos de que lo que se estaba haciendo era suicida, y teníamos razón. Dice ahora Feijóo, es que hemos hecho público lo que queremos hacer. No, ustedes hacen públicas 4 generalidades. Vox les ha presentado en Extremadura 23 medidas concretas, 23 numeradas. Medidas que van desde el cierre de los chiringuitos públicos que no sirven para ayudar a los extremeños, hasta el fin de las subvenciones a sindicatos y patronales, hasta determinadas actuaciones sectoriales. 23 medidas. No se han molestado ustedes ni en responder públicamente. Supongo yo que en las conversaciones detrás de la puerta estarán ustedes respondiendo. Pero vamos, no han tenido ni la decencia de decir, no, es que la medida 17 me parece mal. Aquí no se trata de pactar generalidades. Han fracasado ustedes otra vez en el intento de hacer que Vox se desinfle. Vox vuelve a crecer en Castilla y León. Vox ha obtenido su mejor resultado en unas elecciones autonómicas. Y en Andalucía va a volver a crecer. Y Vox pues no va a entrar en chorradas. Vox está dispuesto a negociar gobiernos y a conseguir lo mejor para extremeños, castellano-leoneses y aragoneses. Pero no, Vox no va a entrar en un gobierno simplemente para que le den 3 sillitas y cobrar 3 sueldos públicos y colocar a 25 tíos. No, eso lo hacen otros. Vox a lo que va es a cosas muy concretas. Se acabó
machacar a los españoles. Se acabó traer inmigrantes a cascoporro de manera ilegal para pagarles un dinero que a los españoles nos falta y que se estén rascando la nariz en el centro de Menas para luego salir de 5 a 8 y violar a 3 señoras. Hombre, se acabó ya la tontería. Y dejen de hablar de chorradas abstractas. La cosa es muy simple. ¿Se cierran centros de Menas o no se cierran centros de Menas? ¿Se pone un tapón a la inmigración irregular o no? ¿Se repatria a los delincuentes o no? ¿Y se acaban con las subvenciones a los chiringuitos ideológicos de la izquierda o no? ¿Y se acaba con el pacto verde de las narices que está arruinando el campo español o no? Dejen de chorradas de aquí grandilocuencias y nosotros hemos hecho. Ustedes no han hecho nada, hombre. Lleva el PP 40 años rendido ante la izquierda y comprando todos los mantras de la izquierda. Y por eso nació Vox, y por eso Vox sigue creciendo. Y por cierto, ya va siendo hora de que dejen de enviar ustedes a sus escuadras mediáticas a intentar machacar a Vox. En primer lugar, porque no funciona. Vox sigue demostrando que crece. Dejen de hacernos perder el tiempo a todos. Creo que en el PP y en Vox hay suficiente gente que tiene ganas de entenderse. Dejen de tocar las narices. Desde Génova. Así como consejo. Bueno. Vox ha obtenido su mejor resultado histórico en Castilla y León, a pesar de lo cual cogen ustedes ahora los medios a sueldo del PP. Vox se estanca. Vox pincha. Pues menos mal, vamos a seguir estancándonos unas cuantas elecciones más y mayoría absoluta. Vamos a lo real. Quien desde luego sí se ha estancado, no solo se ha estancado, sino que ha bajado, y quien sí ha pinchado es una izquierda, a la izquierda del PSOE, que acaba de entrar en pánico, como cuenta hoy El Confidencial, basándose en los chats internos de la gente que se mueve en ese mundillo. Escuchen. El batacazo de Izquierda Unida y Sumar en Castilla y León, donde no obtuvo ningún escaño con solo 27.000 votos, desató un clamor interno para que Sumar salga del gobierno antes de las elecciones andaluzas. Según El Confidencial, en los chats internos de estas formaciones se repiten mensajes como "hay que dar un golpe de mano" o "la situación es inaguantable". No se trata de tumbar a Sánchez, sino de recuperar perfil propio ante la constatación de que el PSOE está fagocitando a su izquierda en cada cita electoral. El foco está puesto en Andalucía, donde se vota entre el 31 de mayo y el 21 de junio. Izquierda Unida, especialmente en esa comunidad, lidera el movimiento de ruptura. La presencia de Yolanda Díaz en la gala de los Óscar durante el recuento electoral de Castilla y León generó indignación interna. Gabriel Rufián fue el más directo, asegurando que con 0 escaños a la izquierda del PSOE, no hacer algo es pura negligencia. Y el ministro Bustinduy admitió que el resultado fue muy malo, pero descartó públicamente salir del gobierno. Bueno, resulta que ha desaparecido la izquierda. Eso sí, es un estancamiento. Resulta que la izquierda ha tenido su peor resultado histórico en Castilla y León. Resulta que el Partido Socialista ha logrado salvar los muebles a costa de laminar a todo lo que había a su izquierda. Y ahora tenemos, pues que ni Podemos ni Izquierda Unida, que se presentaban por separado, han sacado nada. 0 pelotero, 0 escaños. Pero lo bueno es que si se van ustedes provincia por provincia y suman lo que sacaron entre los dos, aunque se hubieran presentado juntos y les hubieran votado todos en masa a los que habían votado a uno o al otro, tampoco habrían sacado escaño. Ya no queda espacio a la izquierda. Esa tontería con la que Rufián pretende engañar a bobos. Eso de vamos a crear a la izquierda del PSOE. No hay ya izquierda a la izquierda del PSOE. Porque el PSOE se ha ido tan a la izquierda que no ha dejado hueco. Y lo más inquietante para la izquierda, si uno analiza los resultados de Castilla y León, nos encontramos con una cosa curiosa. Y es que ha habido mucho votante de izquierda
que se ha quedado en casa. Podían haber votado a Izquierda Unida o a Podemos. Me refiero a los votantes que la vez anterior votaron a Podemos. Aproximadamente un 30, un 40% de los votantes que votaron a Podemos hace 4 años, ahora no han votado ni a Podemos ni a Izquierda Unida. Y de esos, solo una parte, aproximadamente la mitad, han votado al PSOE. Dense cuenta de lo que eso significa. Hay gente, y mucha, en la izquierda, que ya directamente no te vota a ninguno de los reductos bunkerizados que han quedado en la izquierda, no te vota a Podemos, no te vota a Izquierda Unida, pero es que tampoco te vota al PSOE. Lo cual quiere decir que aún en el caso de que montaran un frente popular entre el PSOE y todo lo que hay a su izquierda, tampoco se comen ya un colín. De hecho, las encuestas estaban diciendo que la probabilidad de escaño para Izquierda Unida y para Podemos era muy baja, a pesar de lo cual ha habido gente que ha votado a Izquierda Unida y a Podemos y ha tirado el voto a la basura, antes que votar al PSOE. Si se juntan en un frente popular, PSOE, Podemos, Sumar, Izquierda Unida, los verdes, pues eso, no se comen un colín. Porque hay mucha gente que puede considerarse a sí misma de extrema izquierda, pero que no te va a votar a una lista de puteros corruptos, simplemente porque, en fin, no le sale de ahí. Bueno, lo dicho, quienes tocan techo son unos. Y a ver si el PP deja ya de utilizar sus escuadras mediáticas para decir chorradas. Vox sigue rompiendo techo tras techo. Y lo va a seguir haciendo. Entonces, pues tenemos dos opciones. A, pues se puede hacer todo más fácil en beneficio de España. O, bueno, con más obstáculos, pero se va a hacer igual. Bueno, vamos con doña Diana Hernández para que nos cuente qué trae hoy Voz Media en portada. Buenos días, doña Diana. ¿Qué tal, amigos de Mañanas en Libertad? Desde Voz.us le ponemos al tanto de las últimas noticias de Estados Unidos y el mundo. Una Corte Federal de Apelaciones permitió a la administración Trump reanudar temporalmente las deportaciones sumarias de inmigrantes indocumentados a países que no son los suyos. La fiscal general Pam Bondi celebró el fallo del Tribunal de Apelaciones, calificándolo de victoria clave para la agenda migratoria del presidente Donald Trump. Por otro lado, el régimen de Miguel Díaz-Canel anunció una medida inédita. Permitirá que cubanos residentes en el exterior, especialmente en Estados Unidos, inviertan y sean dueños de negocios en la isla. Esto salió a la luz mientras el país volvió a quedarse totalmente a oscuras tras la desconexión total de su sistema eléctrico. También supimos que la jefa de gabinete de la Casa Blanca, Susie Wiles, fue diagnosticada con cáncer de mama en estadio 1. Fue el presidente Donald Trump quien informó de la noticia a través de un comunicado publicado en sus redes sociales. Y el recién electo presidente de Chile, José Antonio Kast, puso en marcha la construcción de barreras en la frontera con Perú, que prometió durante su campaña para frenar el ingreso de ese país y de Bolivia de inmigrantes irregulares. El gobierno dio un plazo de 90 días para la construcción de estas barreras, aunque no precisó el tipo de infraestructura que cercará 3 departamentos del norte del país andino. Más noticias como estas en Voz.us, en nuestra aplicación y, por supuesto, también en las redes sociales. Muchísimas gracias, doña Diana.